Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Avantage Capital, qué acciones estamos comprando y cómo vemos la situación macro. Como ponentes contamos esta tarde con Jaime Cabanas, director de relación con inversores en Avantage Capital. Muy buenas tardes, Jaime. Y Juan Gómez Bala, director de inversiones de Avantage. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos. Empezaremos en primer lugar con una explicación de la evolución de los dos fondos de Avantage, Avantage Fund y Avantage Pure Equity. Posteriormente, Juan detallará la política de inversión y análisis de los principales valores de ambos fondos. Y finalmente pasaremos a la ronda de preguntas. Así que sin más preámbulo, os dejo con la presentación de Jaime y Juan. Muchísimas gracias, Xiaoyin. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte a ti, Xiaoyin, y a todo el equipo de Rankia la posibilidad de estar esta tarde aquí con todos los inversores. Y, por supuesto, agradecer a todos los inversores el interés que habéis mostrado al daros de alta en este webinar, en el que vamos a contaros cuál es nuestra visión ahora mismo de la situación, qué decisiones estamos tomando y qué implicaciones tiene sobre las carteras de los fondos. Muchos de vosotros sois inversores de alguno de los fondos Avantage Fund o Avantage Pure Equity, y recibís los informes mensuales que enviamos mensual o trimestralmente. Lo que vamos a hacer hoy es dar más profundidad a ese análisis que compartimos con vosotros y daros mucho más detalle de lo que estamos haciendo. Para aquellos inversores o los que no sois inversores y estéis interesados en recibir los informes, podéis entrar en nuestra web, avantagecapital.com, y daros de alta en los informes. Muchos otros que estáis aquí en el webinar de hoy no sois inversores de Avantage, pero sí queréis conocer cuál es el punto de vista profesional de la situación actual, ¿no? Porque es cierto que estamos viviendo unos momentos de bastante incertidumbre y mucha volatilidad. Llevamos ya unos años en el que el mercado parece que le está cogiendo afición a esto de los momentos o eventos cisne negro que llaman. Pero bueno, en estos momentos es mucho más importante, pues eso, formarse, informarse, mantener la cabeza fría e intentar tomar las mejores decisiones. Bueno, ya nos ha presentado Xiaoyin. Yo soy Jaime Cabanas, soy el director de relación con inversores, estoy a vuestra disposición. Y Juan Gómez Bala, nuestro director de inversiones, quien es responsable de dirigir la política de inversión de los dos fondos, ¿no? Como comentaba hace unos segundos, pues efectivamente vivimos un entorno distinto de los últimos años, porque desde ya el año pasado estamos viviendo un incremento en la inflación, y eso tiene implicaciones directas tanto en nuestro bolsillo como en nuestras carteras. Sobre todo tiene implicaciones en el medio y largo plazo, y en los últimos meses hemos visto también en el cortísimo plazo. Además, si le sumamos la incertidumbre generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues es un momento complicado a veces, ¿no?, para tomar decisiones. Hablando con muchos inversores hemos podido valorar esas dudas que pueden generarse de no sabemos invertir, si no invertir o ponernos en refugio. Y es que es complicado a veces mantener la cabeza fría, como decía, que antes lo comentaba, creo que es fundamental. Y nosotros, desde Avantage Capital, lo que seguimos haciendo, seguimos analizando el mercado, las circunstancias actuales, pensando en el largo plazo, pero nos apoyamos fundamentalmente en lo que nos permite el poder tomar decisiones en nuestros 3 criterios de inversión. Al final ya lo comentamos en la conferencia anual, lo comentamos siempre que hablamos con cualquier inversor, es importantísimo tener unos criterios de inversión sólidos. No se trata de invertir por invertir, sino de invertir por una serie de razones de las cuales puedas ir aprendiendo y sobre todo de las cuales te puedan ir dando una consistencia en el largo plazo. En el caso de Avantage es tener una sola cartera de valores, compartida por 2 fondos, pero una sola cartera de valores en la que todas las empresas tienen o cumplen estos 3 criterios, que son alineación de intereses entre directivos y accionistas, un excelente modelo de negocio basado en tener al menos una ventaja competitiva con respecto a tu competencia o dentro de tu sector, y luego entendemos que la calidad tiene un precio, por lo tanto invertimos a precios razonables. Lo más barato que podamos, por supuesto, pero al final se trata de invertir a precios razonables. ¿Por qué? Porque la calidad tiene un precio, tanto en este sector como en cualquier otro sector, ¿no? Y estos momentos de incertidumbre y de volatilidad, pues es cierto que sí nos dan la oportunidad de invertir a precios más atractivos, pero siempre con la mira en el largo plazo, no en un corto plazo ni en un intento de rascar, ¿no? Como os comentaba, tenemos una sola cartera.
para nosotros es muy importante. No tiene sentido que tengamos distintos fondos, distintas maneras de invertir, distintas aproximaciones al mercado que nos hagan pues tener que hacer un análisis distinto para un fondo, para otro, tener un criterio distinto para un fondo u otro. No, tenemos una sola cartera de valores y dos aproximaciones. Avantas Fund, que es un fondo mixto flexible que lleva desde el año 2014, tiene una aproximación, digamos, un poquito pues más conservadora, tenemos una exposición media del 70% a mercado y cubrimos el resto de la cartera con cobertura sobre índice y cobertura sobre tipos de interés, que Juan luego nos va a explicar cómo están funcionando y qué hacemos con esas coberturas en momentos como el actual. Y Avantas Pure Equity, que es un fondo 100% renta variable, lo lanzamos en noviembre, es un fondo pues, nuevecito, es muy chiquitito, es casi un recién nacido, y nace para buscar maximizar el potencial de rentabilidad de la cartera de valores. ¿Vale? Ya lo comentamos en su momento, en la conferencia anual o en la presentación webinar que hicimos de Avantas Pure Equity, en que muchos inversores querían aproximarse al mercado sin coberturas, con nuestra cartera, con nuestros criterios, pero sin coberturas. Avantas Fund en estos 8 años pues es una cartera que ha conseguido estar entre el 10% de mejores fondos en términos de rentabilidad-riesgo. ¿Vale? Así tenemos la máxima calificación para Morningstar. Estamos en el primer quintil en todos los tramos temporales, tanto en Citywide como V2 como Morningstar Expansión, y estos tramos son year to date, 1, 2, 3, o sea, 1, 3 o 5 años. Y si existiese un tramo o un ranking de 7 años, también estaríamos dentro del primer quintil. ¿Vale? Esto es bastante significativo para un solo fondo de inversión y hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Por qué? Pues porque en estos 8 años los resultados han sido muy consistentes. Y han sido consistentes y nos permiten pues, compararlo con índices como son el IBEX 35 con dividendos o el Eurostoxx 50 con dividendos. Como podemos observar, en todo este periodo de tiempo, la rentabilidad es sensiblemente distinta en los 3 casos, y la volatilidad de Avantas Fund, aunque esto no aparece aquí, es la mitad que la volatilidad de los fondos de inversión. En común, ¿qué tienen estas 3 líneas? Que son una cesta de valores, una cesta de empresas que cotizan, ¿no? Y tienen unos pesos determinados dentro de estos índices o de esta cartera. Pero la selección de valores uno a uno es lo que da esa consistencia en el largo plazo. Avantas Pure Equity, no queremos dejar de mostrarlo, lleva muy poquito tiempo en mercado, tan poquito que apenas merece la pena prácticamente poder compararlo porque no sabemos, no ha tenido tiempo todavía de desarrollar su capacidad, pero vemos como en estos primeros meses del año pues el comportamiento que ha tenido es acorde a las expectativas que podíamos tener dentro de la cartera expuesta a mercado al completo, ¿no? Pues, hoy pues, ha corregido, pero ya ha recuperado en estos momentos. Pero bueno, insisto que ya tiene muy poquito tiempo y bueno, hay que dejarlo que se desarrolle. Ahora voy a dejar paso a Juan, que al final es quien nos va a explicar mejor y con mucha más profundidad estos meses que llevamos de mercado, de esta primera parte del 2022 y la última del 2021, y nos va a explicar pues, la tesis de inversión y todo lo que hay detrás. Juan. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todos los que nos seguís a través de Rankia. En esta parte quiero pues hacer un énfasis en ver las decisiones que hemos tomado y sobre todo el por qué, ¿no? Porque siempre hay unos motivos detrás, unas causas y por qué ahora no en otros momentos, ¿no? Y bueno, aquí destacar que en este tiempo que llevamos, pues se podía dividir en dos, el momento de los meses enero y primera parte de febrero, pre-invasión de Rusia a Ucrania, y después el momento pues más consecuencia de la guerra, que al final ha cambiado muchas cosas en poco tiempo, ¿vale? Y bueno, lo primero que queríamos mostrar es pues nuevas compañías que estamos viendo cuando pues la inflación estaba subiendo y en Estados Unidos, en Europa, de manera muy significativa y consecuencia de ello, las compañías de mayor crecimiento, los modelos de negocio de más calidad, las que estaban muy caros algunos de ellos, en múltiplos en valoraciones, pues empezaban a caer a plomo. Un día sí, otro también y caídas superiores al 5, al 10% en muchos casos, ¿vale?
Y esto lleva ocurriendo desde septiembre más o menos del año pasado. Y bueno, hemos estado mirando, analizando estas compañías pues, para encontrar oportunidades. En este tiempo voy a destacar dos compañías. Una de ellas es Block, que si bien entró por primera vez en cartera en diciembre del año pasado, ahora bueno, este año ha aumentado un poco el peso. Y es una compañía fundada y dirigida por Jack Dorsey, que es también conocido por ser uno de los cofundadores de Twitter y fue su CEO hasta hace poco. Ahora ya su atención se centra en Block, ¿vale? Y bueno, si bien Block es mucho más grande que Twitter, factura más del triple y tiene una valoración en bolsa que supera el doble de lo que es Twitter, ¿no? Y es donde ahora Jack Dorsey, máximo accionista, fundador, tiene en torno a un 10% de la compañía, pues centra sus esfuerzos, ¿no? Es el estilo Elon Musk que bueno, es capaz de dirigir varias compañías con éxito de una manera muy disruptiva. Block tiene dos negocios principales. El primero es Square, que es una compañía que está disrumpiendo el mercado de TPVs, de medios de pago en restaurantes, hoteles, restauración. Al final, vendiendo hardware y software, pues lo que se consigue es integrar los sistemas de pagos y de gestión interna de este tipo de establecimientos y contabilidad, ¿vale? Al final da un servicio mucho más completo a todos estos negocios y de una manera integrada y según ha ido apareciendo, pues ha ido barriendo a sus competidores. En los últimos 4 años ha crecido todos los años más de un 40%. Y está principalmente en Estados Unidos. Este año está entrando en Europa, está llegando a Europa y en varios de los mercados europeos, porque va por partes, entre ellos Francia y España. En España no sé si habéis visto algunas de las vallas publicitarias, sobre todo que aparecían en enero, aunque vamos, realmente no somos, si no tenéis una tienda, un hotel, no somos el público objetivo de ellos, pero sí que quiere posicionarse, hacerse un nombre y bueno, y al final pues está derrumpiendo en este sector y creciendo de una manera muy, muy, muy significativa. Ya es rentable, si bien no está mostrando todo su potencial. ¿Por qué? Porque igual que hicieron en su momento compañías como Amazon o Inditex, pues no quieren dedican sus ingresos, sus beneficios a crecer, ¿no? Y eso es un poco lo que está haciendo Block. Tampoco, por supuesto, dan dividendos en esta fase de su crecimiento, ¿no? Que es muy elevado. Otra de las compañías que ya sí que entró este año es HubSpot. Es una empresa de software americana, vende software as a service. Lo que hace es vender servicios de CRM, sobre todo de marketing inbound para empresas, para tener una mejor gestión y conocimiento de sus clientes, de sus leads, de quien pregunta por ellos. Y lo que ha conseguido es, sobre todo, bajar muy hasta abajo para que compañías muy pequeñas, tamaño medio y pequeño, puedan utilizar HubSpot casi sin preparación, sin técnicos especializados, sin grandes inversiones en migración de sistemas. Y eso al final hace que, bueno, pues que HubSpot haya cogido una cuota de mercado que muchas compañías no pueden alcanzar. Y después otros segmentos que están más ocupados por otros competidores tipo Salesforce o SAP, pues HubSpot también va sobre ellos y va creciendo a medida que crecen sus clientes y desarrollando pues cada vez más funcionalidades. Es una compañía que también crece muchísimo. En los últimos 4 años ha crecido todos los años por encima del 30%. Está dirigida por sus fundadores y bueno, tiene una visibilidad muy alta en los ingresos de los próximos años, con lo cual pues puede realizar las inversiones adecuadas. Al final es un sistema de suscripción donde pues, sus clientes pagan una cantidad fija y esa cantidad va aumentando con el paso del tiempo, va aumentando tanto por el número de clientes y también por el número del ticket por cliente, ¿vale?
Después, bueno, como decía al principio, la guerra lo cambió todo, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a ver, pues, en qué situación estábamos, cómo protegidos están nuestras compañías, las compañías en las que invertimos, sus ingresos en este escenario. Y aquí, bueno, pues hay dos tipos de empresas, de sectores que salen beneficiados y salen perjudicados otros, ¿no? Entre los beneficiados, pues están el militar, ¿vale? Pero es un sector con determinados problemas y muy cíclico, dependiente de muy pocos clientes, ¿vale? Y luego está el sector energético, que ahí nosotros sí que vemos más oportunidades. Y en este sector energético, pues lo que vemos es que hacen falta muchas nuevas inversiones para no depender de Rusia ni de terceros países en circunstancias similares en el futuro. Entonces, pues se tiene que invertir en energías renovables, pero también se tienen que invertir en nucleares, también en mejorar la capacidad, sistemas de almacenaje, sistemas de recepción, de transmisión de hidrocarburos, de gas, de petróleo y gas, ¿no? Entonces, en este momento, pues hay empresas que estaban pasándolo muy mal, hasta hace muy poco, y se han reestructurado, como es Técnicas Reunidas, que cumplen nuestro criterio de alineación de intereses de directivos accionistas. Está controlada por la familia Yadó y es su principal accionista, pero que está en una situación, pues, hasta hace pocos tiempo, pues, muy complicada. Y se ha reajustado mucho, ha recibido un apoyo financiero por parte del Estado en muy buenas condiciones y sin que sea convertible ni nada de esto, o sea, lo devolverá. Relativamente fácil, ese es nuestro análisis y además ya a finales del año pasado, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ya pues se habían recuperado todo su pipeline, todo su cartera de pedidos y bueno, pues ahora en las circunstancias actuales, en la que está más claro que hay que invertir aún mucho más en energía, en facilitar a los clientes que optimicen todos sus procesos, pues Técnicas va a tener mucho más trabajo. Y en ello, pues bueno, aunque en algunos de sus clientes sean rusos, que ya va a parar de trabajar con ellos, tal y como se le pide, pues a principios de mayo absolutamente paran todo tipo de trabajo en curso. Pero el problema tendría problemas si no tuviese otros clientes, pero es que ahora mismo lo que le sobra es demanda, ¿no? Y bueno, en este sentido lo que hacemos invirtiendo en esta compañía es invertir en ese conocimiento, porque al final es una ingeniería y esa ingeniería tiene mucha demanda de sus clientes ahora mismo y durante muchos años. Y en situación parecida está Maritechnimont, que es una compañía también de ingeniería italiana. En este caso está dirigida por Fabrizio Amato y también es su mayor accionista. Es una empresa que hizo la transición a energías más limpias antes y estaba ya siendo rentable y mejorando mucho ya el año pasado, en la que también pues la demanda le aumenta. También tiene clientes rusos y cada vez iba reduciendo su exposición, que en un momento dado fue mucha, pero pues al igual que Técnicas Reunidas tiene la gran ventaja de que tiene, por así decirlo, cola. Tiene clientes para que le están pidiendo ahora pues muchos nuevos proyectos y los departamentos comerciales de estas compañías pues están a tope, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, estas empresas, también Maritechnimont, la habíamos analizado hace tiempo, pues han entrado en cartera. ¿Vale? No solo quiero hablar de nuevos valores, también pues todos los que invertimos en el fondo, pues tenemos que recordar, saber cuáles son, pues, hablar de las principales inversiones del fondo. Y aquí es importante, conviene hablar en primer lugar, de Renta 4 Banco. Nosotros seguimos diciendo que, bueno, y dando motivos, ¿no? Que somos diferentes. La decisión de inversión en Renta 4 es independiente. Desde Avantage Capital así lo hicimos y más el nuevo fondo Avantage Pure Equity está en Andbank, ¿vale? Para mostrar independencia.
Y si lo vemos, y lo hemos explicado muchas veces, muchos no lo habéis oído muchas veces porque lo vemos claro y hemos explicado muchas veces sus ventajas competitivas, alineación de intereses de su máximo accionista y máximo director ejecutivo, que es Juan Carlos Sureta. Y qué decir, bueno, la empresa sigue pesando en torno a un 7,5 más o menos, varía en función de los pesos y vaivenes de mercado, de este valor y de otros. Pero ahora mismo, bueno, pues está creciendo mucho, está ganando cuota en el mercado todos los trimestres a su competencia, está yendo muy bien en España, yendo muy bien en Latinoamérica. No tiene nada en Rusia. Ahora, pues esa compra, por ejemplo, de BNP Personal Investors, pues cuando empieza a dar resultados, porque al principio pues se paga con los propios ingresos de los clientes que entraban. Y ahora pues ya empieza a dejar margen a Renta 4. Bueno, sigue creciendo de una manera muy orgánica, muy saludable, con las cosas claras, mirando siempre las nuevas oportunidades de negocio, también en el terreno cripto y bueno, pues seguimos confiando en la compañía. La segunda empresa en cartera que tiene un peso que ronda el 4,5 es Tesla. Y aquí decir que, bueno, que en los últimos meses ha mejorado mucho su posición competitiva respecto a otros competidores. Por bueno, el incremento de los precios energéticos hace que la transición al vehículo eléctrico se adelante y el posicionamiento de Tesla en todos los aspectos es muy claro y evidente. Pero también en otros negocios, como el de baterías industriales. Es una línea de negocio importante a desarrollar y que genera muchos ingresos a Tesla que, pues qué decir, a medida que hay que reemplazar el hidrocarburo como los combustibles fósiles, como fuente de energía y almacenar y buscar que nuevas energías que sean sostenibles y que se puedan almacenar, al final todo pasa por ahí por las baterías o el hidrógeno, pero están más desarrolladas las baterías, aunque se desarrollarán las dos. Y ahí Tesla tiene un posicionamiento competitivo muy bueno, ¿vale? En ese mercado también. No solo se beneficiará por ser uno de los principales productores de coches eléctricos, sino también por esa línea de negocio. Además, a diferencia de muchos competidores, no está en Rusia. Muchos otros fabricantes pues, han tenido que parar sus fábricas allí y Tesla no. Las fábricas que tiene en California, en Fremont, en Texas, en Shanghái y en Berlín están funcionando cada vez mejor, está incrementando márgenes, está subiendo los precios de los vehículos y eso al final, y además lo está fabricando cada vez con más a un coste menor y porque va avanzando en el periodo de fabricación en serie, tienes pocas fábricas pero muy grandes y bueno, pues al final sigue con su proceso, seguimos confiando en la compañía, lo vemos en ese aspecto muy claro. Por supuesto, ya está en beneficios y cada vez se le pide más, pero la empresa lo está dando y la ejecución está siendo muy buena. El tercer valor que quería comentar, que es el tercero que más pesa actualmente, es ENCE, que bueno, ahora mismo tiene un peso en torno al 4% en las carteras. Y bueno, el año pasado básicamente tuvo un año malísimo y fuimos aumentando hasta el 3%. Y después, pues la revalorización que lleva este año pues ha hecho que suba hasta el 5% y desde ahí pues hemos vendido una pequeña parte porque consideramos que adecuado es que tenga un peso del 4%, ¿vale? ENCE se dedica al negocio de la celulosa, es el principal, y después también al de energía, tiene esos dos negocios. Y pues se da la circunstancia de que el año pasado tuvo, como decía, un año malo porque muy malo en bolsa porque lo que ocurrió es que por un lado perdió un litigio en el cual se le alargaba la concesión de la biofábrica de Pontevedra y bueno, aquí es un litigio entre administraciones en la cual pues ENCE ha actuado de buena fe realizando unas inversiones sobre unos activos que tenía pues una concesión durante 60 años más y si no la tiene, pues lo que recibirá es presumiblemente unas indemnizaciones.
y está recogido en sus cuentas un resultado, la parte mala, pero no la parte buena, ¿no? En el caso de recibir indemnizaciones, también tiene un plan B en este aspecto, plan B que se está convirtiendo en el plan A, que capacidad para producir la celulosa que producía en ENCE y en Navia, pues ahora el doble en Navia, lo que hace es obtener una biofábrica más competitiva. Y luego por otro lado, por el lado de energía, pues, qué decir, también pues tiene mucho conocimiento, desarrolla desde inicio muchos proyectos de energías renovables y de biomasa. Y ahí, pues aparte de que los precios vienen muy a favor, el año pasado tenía coberturas y no puedo beneficiarse de eso, ni en energía ni en celulosa. Este año no tiene coberturas ni las va a tener para lo que quiso en pandemia es asegurarse unos precios mínimos para sobrevivir. Ahora, vamos, no están en la misma fase, no es sobrevivir, sino es en dar el máximo valor a los accionistas, ¿no? Y en ello están, ¿vale? Y bueno, pues por estos motivos, estas 3 empresas que llevan muchos años en cartera, pues están con las 3 primeras, ¿no? Por peso. Las demás, pues la cuarta lo que más tendrá será un 3%, una cosa así. Si queréis, luego en las preguntas hablamos de más valores. Lo que quería comentar en este punto es el tema pues, de nuestra visión macro y cómo estamos actuando y sobre todo en Avantage Fund, que en las coberturas, pues cuál está siendo el resultado que está siendo diferencial respecto a otros años y diferencial en rentabilidad, pues entender un poco qué estamos haciendo y por qué, ¿no? Lo primero es ver cómo vemos la situación actual. Y lo primero es, vemos la guerra que hay y lo que está generando, pero no esperamos que haya un enfrentamiento directo y abierto entre la OTAN y Rusia, que daría algo parecido a una tercera guerra mundial, ¿no? Siempre ha habido pues, amenazas, rifirrafes y recelos entre grandes potencias mundiales. Yo creo que en esta vez no es ninguna excepción y a futuro, en los siglos próximos, tampoco lo serán. Y pensamos que Rusia pues, ha decidido invadir Ucrania, que recordemos, hace 30 años era parte de Rusia y pues se sentía amenazada por la OTAN, al final es debatible, pero en cualquier caso no toca territorio OTAN, no esperamos, como decía al principio, un enfrentamiento directo y abierto. Bueno, el segundo de los aspectos es la inflación. Luego también, si queréis entrar en geopolítica, podemos hablar de ello y de China y otros aspectos, pero nuestra visión antes de entrar en inflaciones es similar. No esperamos ningún enfrentamiento entre grandes potencias mundiales de una manera abierta y directa. ¿Vale? Paso al tema de inflación, que como introducía Jaime, pues es muy relevante de lo que ya ocurría antes de la invasión de Rusia a Ucrania, que es consecuencia en parte de todo el dinero que se ha impreso desde la crisis financiera y más claramente en la pandemia. Se buscó el mal menor. El mal menor era conseguir que todo siguiese funcionando y dándole, pues imprimiendo dinero, haciéndose el Estado cargo de ello de múltiples maneras y luego eso se pagaría con el mal menor, que es inflación. Y pues la inflación ha despertado, ya no estamos en un proceso desinflacionista liderado por la globalización y nuevas tecnologías, sino más bien lo contrario. Y aquí igual, mientras había una espiral antes deflacionista, ahora tenemos la espiral inflacionista. Y eso es difícil de parar, desde luego no se paran con bancos centrales que van por detrás de la inflación en tipos de interés, ¿no? Y pensamos que eso va a seguir así, lo cual es muy relevante a la hora de establecer nuestro nivel de inversión, tomar nuestras decisiones de inversión, porque al final no solo tenemos que preocuparnos por el activo que analizamos, por los modelos de negocio, sino también por el valor de aquello otro al cual cotiza, ¿no? Y en eso tenemos que tener claro que en la inflación se deprecian las divisas en las cuales cotizan los activos. Por eso, en momentos de inflación, las bolsas suben, aunque no vayan mejor los negocios, simplemente por el hecho de que guardan
mejor el poder adquisitivo, de que no pierden valor tanto como las divisas en esos momentos. Y el tercero de los aspectos importantes que marca el contexto actual es que tenemos una política monetaria y fiscal muy expansivas. Fiscal es claro por el tema bélico. Al final, en un enfrentamiento, bueno, pues el gasto militar es muy relevante y, sobre todo, haces todo lo posible por mantenerte fuerte frente al adversario, y aunque sea de una manera indirecta, pues hay un enfrentamiento. Y bueno, aquí en las guerras hay que financiarlas y sobre todo hay que financiar el mostrar que vas a poder llegar más lejos que el adversario, ¿no? Entonces, aquí, como decía antes, pues los sectores beneficiados son el militar, pero también el energético. Y también otros aspectos. Se hacen los estados todo lo posible por ayudar a sus ciudadanos en estos momentos. No van a subir tipos de interés ahora y apoyarán al máximo en todo tipo de medidas políticas fiscales expansivas para mantener la economía en marcha y financiando el conflicto, ¿vale? Y también una manera de mantener pues todo en marcha y financiar todo es con una política monetaria expansiva. Sí, con una política monetaria expansiva. Y eso hay que tener en cuenta, que aunque los bancos centrales hayan iniciado sus subidas de tipos de interés, lo más relevante son los tipos de interés reales, y que es lo que marca hasta qué punto están incentivando o desincentivando la inversión. Y aquí destaco que es más expansivo tener los tipos en el 2 y la inflación en el 7, porque son los tipos reales del -5, que tener lo que teníamos hace unos años, que es los tipos en el 0 y la inflación en el 2, que son los tipos reales del -2. Y destaco que cuando la inflación estaba en niveles similares en décadas de los 80, de los 90, los tipos de interés estaban muy por encima de la inflación. Es decir, los tipos reales eran positivos. Es la manera de controlar y frenar la inflación en condiciones normales. Como todo, los economistas, ceteris paribus, que nunca ocurre, ¿no? Que siempre hay muchos más efectos y causas, consecuencias que ocurren. Quiero comentar también, pues en este contexto, cómo ha evolucionado el nivel de inversión neto de Avantage Fund, que como comentamos, es un fondo mixto flexible que puede tener su nivel de inversión entre el 0 y el 100% en renta variable, y siempre pues ha rondado el 70%, y es más, en los 8 años que ha estado, pues ha estado entre el 60% y el 85%, y el 85% pues el 99% del tiempo, ¿vale? ¿Y cómo estábamos pues a final de año? Pues en torno al 70%, en torno a la media, porque veíamos la situación buena y las valoraciones un poco caros, pero como también había inflación, pues no podíamos reducir mucho por ahí, ¿no? Después, el 31 de enero, seguíamos en el mismo nivel, 70%. Y no solemos cambiar mucho, los que conocéis el fondo, solo pues momentos especiales como la pandemia, y ahora mismo pues sí que ha cambiado más en el corto plazo, aunque bueno, son situaciones especiales producidas en parte por la caída de los índices. Bueno, y en febrero, el 28 de febrero, ya había empezado la guerra, ya se habían anunciado las primeras sanciones, pues el nivel de inversión rondaba el 75%, llegó a alcanzar en los mínimos el 82% y ahora mismo se sitúa en el 79%. Aquí destaco que cómo variamos este nivel de inversión. No es comprando más acciones, sino reduciendo las coberturas de futuros que son sobre el Eurostock 50. Y aquí sobre el Eurostock lo que importante es la línea gris, que es la evolución del Eurostock en esto. Igual que antes, ahí tenemos la del IBEX y la del Avantage Fund, que es la línea azul. ¿Vale? Esto es el inicio de este 2020. Entonces, pues a medida que cae el Eurostock, pues lo que hemos hecho ha sido reducir parte de esas coberturas con plusvalías y entrando liquidez, y bueno, y después un poco reduciendo, volviendo a ampliar un poquito cuando ha recuperado un poco el mercado. Y esta es pues una decisión, pues consideramos natural y lógica que hemos hecho, igual que la hicimos en
en el tema de cuando hace 2 años en la pandemia, ¿vale? Y la otra cobertura que tiene el fondo que cubre la cartera de renta variable es la cobertura de tipos. Y cubre la cartera de renta variable porque si los tipos suben, las cotizaciones suelen bajar porque los múltiplos que se pagan por las empresas disminuyen. Si una empresa cotiza un PER de 10 y pasa a cotizar un PER de 8, pues aunque la empresa siga siendo la misma, con los mismos ingresos, pues lo más normal es que haya tenido una caída en bolsa cercana al 20%. Esto es lo que queremos cubrir con la duración negativa, con futuros vendidos de bonos a 10 años y que llevamos haciendo desde inicio desde 2014. Y si bien en el pasado no ha dado grandes resultados y en algún año como el 19 contribuyó muy negativamente, pues este año pues está contribuyendo claramente de una manera positiva. Y para que os hagáis una idea, por cada 1% que suban los tipos a 10 años, pues Avantage Fund subirá por estas coberturas en torno a un 5%. Esto, como podéis ver por los tipos de interés en los cuales estamos y en los que seguimos, ¿vale? Porque aunque han subido, pues no han subido lo que podían subir históricamente y seguimos lejísimos del nivel de inflación, pues el riesgo a la baja es muy inferior al riesgo a las probabilidades de ganar, ¿no? Y bueno, por eso seguimos con esta posición que, como decimos, que como inversión positiva nos vale, como inversión diferente nos vale, porque puede aportar mucho en esta situación, pero también como cobertura de la cartera de renta variable. Y con esto, pues voy a pasar a dar la palabra a Jaime, que nos va a hablar de cómo se puede invertir en los dos fondos y nos va a dar más detalle de las dos clases que tienen los dos fondos, para explicar por qué tienen dos clases, cuál es el objetivo y cómo pueden los inversores pues, aprovechar pues esta estructura de comisiones. Así que, bueno, sin más, Jaime, cuando quieras, pues tienes la palabra. Yo quedaré después para las preguntas. Perdona, Jaime. Muchas gracias, Juan. Sergín, si puedes cambiar la presentación, por favor. Con respecto a las clases de los fondos, como sabéis, Avantage Fund ya el año pasado, a partir de agosto, entró en vigor la clase B, que es donde se puede invertir a día de hoy con una comisión de gestión del 1,30. Sigue siendo el mismo fondo, sigue siendo la misma cartera, simplemente pues, ha cambiado la comisión de gestión. Y Avantage Pure Equity pues, también va a tener la misma clase B con la misma comisión del 1,30, comisión de gestión. Es importante poner en perspectiva esta comisión de gestión, que es bastante menor que la media del sector, tanto en fondos mixtos como en fondos de renta variable. El sistema de comisiones que tenemos está pensado en el largo plazo. Entendemos que las comisiones es una parte fundamental de las decisiones que debe tomar un inversor de cara a su cartera, ¿no? No tenemos comisión sobre resultados, entendemos que es una comisión que es perjudicial para el inversor porque implica un incentivo perverso para el gestor. Es decir, el gestor puede asumir riesgos que no asumiría en caso de no existir esta comisión y, por tanto, quien más se ve perjudicado en caso de que estas decisiones sean negativas para el patrimonio del fondo son los propios inversores. Seguimos teniendo y mantenemos en los dos fondos el descuento a favor del fondo del 3%, siempre y cuando la inversión sea menor de 90 días. Y esto lo hacemos en primer lugar, para evitar inversiones especulativas. No ampliamos más de 90 días porque entendemos que no es necesario. Cualquier persona que realmente esté comprometida en invertir a largo plazo en nuestros fondos, pues a partir de los 3 meses no necesita este descuento. Y luego destacar que los descuentos a favor del fondo no son comisiones de reembolso. Es decir, la comisión de reembolso iría a engrosar la cuenta de pérdidas y ganancias de la gestora directamente y este descuento a favor del fondo lo que hace es ser una vía adicional de ingresos de los fondos. Es decir, pasa a, dar rentabilidad a los inversores que se mantienen firmes y mantienen fieles a la inversión en Avantage Fund o en Avantage Pure Equity.
Como decimos, están focalizadas en el largo plazo, ¿no? Lo que queremos es, con nuestra estructura de comisiones, fomentar la inversión a largo plazo porque es donde entendemos que se obtienen las mejores y más consistentes rentabilidades. En el caso de Avantage Fund, pues ya lo hemos podido ver en los gráficos demostrado en el histórico que tenemos, y en la parte de Avantage Pure Equity entendemos que va a ser capaz de capitalizar mucho mejor la rentabilidad de la cartera potencial que tiene, sobre todo en el largo plazo. Por lo tanto, estamos trabajando para crear una reducción de comisiones a los 5 años, pasando todas las participaciones que cumplan este periodo de tiempo de la clase B a la clase A, con una comisión de gestión del 0,8%. La clase A de Avantage Fund está cerrada, no se puede hacer más aportaciones. Quien ya esté invertido va a mantener esa clase sin EDIE hasta que las participaciones. Y la clase de Avantage Pure Equity, la clase A, está disponible hasta que el patrimonio del fondo alcance los 5 millones de euros. En el momento que el patrimonio del fondo alcance esos 5 millones de euros, cerraremos la clase A y entrará en vigor la clase B, que es en la que se podrá invertir. ¿Dónde podemos invertir? Pues Avantage Fund principalmente en Renta 4, que es la gestora y principal comercializadora. Avantage Pure Equity principalmente en Inversis, Andbank y en MyInvestor, que es la plataforma digital de Andbank. Y ambos fondos están disponibles en Tresis y en otras casas, otras agencias que también pues entran dentro de la plataforma de Allfunds y, por tanto, pues pueden proveer a sus usuarios de la posibilidad de invertir en Avantage Fund y en Avantage Pure Equity. Dicho esto, vamos a pasar al turno de preguntas ahora mismo. Queremos ponernos igualmente a vuestra disposición, tanto en nuestra web como en nuestro teléfono o correo electrónico. Y bueno, Soyin, cuando quieras, pues escuchamos las preguntas que tengan los inversores. Muchísimas gracias a los dos por esta presentación y por lo que veo tenemos un par de dudas que las vamos a contestar o intentar dar respuesta ahora. En primer lugar nos dice José Luis, dice, tengo los dos fondos y me da la sensación que relativamente lo está haciendo mejor el mixto que el de renta variable, a pesar de que tienen la misma cartera en renta variable. ¿Debes de ser por las coberturas del mixto? Sí, contesto yo, Jaime, si te parece. Sí, exactamente por eso es. En estos primeros meses de 2022, las coberturas se están aportando muy positivamente, sobre todo la cobertura de tipos de interés, ¿vale? Por el cambio de política de inversión de los bancos centrales. En condiciones normales, los dos fondos, pues la diferencia principal que va a haber va a ser que Avantage Pure Equity tendrá más volatilidad y más rentabilidad a largo plazo que Avantage Fund, por ser fondo puro de renta variable. Cuando las bolsas suban de continuo, a Avantage Fund le restarán, subirá, tendrá rentabilidad positiva, muy buena, ¿no? Como ha tenido otros años, pero no tanto como la de un fondo puro de renta variable que no tiene el peso negativo de las coberturas en ese escenario. Perfecto. También tenemos una pregunta relacionada con materias primas. Nos dice cuál es el porcentaje del fondo materias primas y si tiene pensado aumentar esta exposición. Gracias. Pues, a ver, en materias primas como tal no nos gusta mucho el sector en sí, o sea, más que sector, la temática de inversión, ¿no? Invertir en las materias primas en sí, porque como vemos dependen mucho de la oferta y la demanda que a futuro haya de esa determinada materia prima. Son productos commodity con poca diferenciación de unos a otros y donde lo relevante pues no es tanto el modelo de negocio, por lo menos no lo es tan a medio plazo, ¿no? Incluso décadas llega a no serlo. Es muy a largo plazo cuando empieza a ser relevante pues cuál es tu diferencia tu ventaja competitiva en costes, que es como se suelen diferenciar los productores de materias primas. Y como decía, pues en todo modelo de negocio, en materias primas, hay una casilla en toda valoración que es clave, que es el precio de venta. Y en función de ese precio de venta, pues tienes todo lo demás. Incluso como los costos fijos son tan altos, la inversión que hay que hacer y
y no puedes parar. Una vez que lo pones en marcha no puedes parar porque los costes variables son muy bajos. Te conviene seguir produciendo durante muchos años a pérdida. Es decir, que aunque en unos momentos tengan ciclos muy buenos, en otros pierden y solo pierden y tienen que seguir produciendo para poder mantener las máquinas, las plantas, las minas abiertas de manera que puedan seguir vendiendo cuando el precio recupere, ¿no? Y entonces, en eso no somos muy positivos y nuestra forma de invertir va muy hacia materias primas. Materias primas, algo sí tenemos, pero algo es ENCE, ¿vale? Y si consideras materia prima la celulosa. Y bueno, si bien aquí son circunstancias particulares, como he comentado en ENCE respecto a la situación a la que cotizan esas fábricas con esa capacidad que cotizan a unos niveles muy bajos. Y por otro lado está también con un peso menor Suzano. Suzano es una empresa de celulosa en Italia, en Brasil, que es la más competitiva del mundo. Al final, pues a base de conocer ENCE durante mucho tiempo, pues vimos que realmente la ventaja competitiva son los brasileños los que pueden producir con un cash cost menor, aunque ENCE tiene pues una gestión excepcional y consigue sacarle rentabilidad y además tiene ventajas competitivas respecto a los productores del norte y del centro de Europa. Entonces, algo tenemos en materias primas relacionadas con celulosas, si bien con la celulosa, si bien no son sectores temática de inversión en el cual pues nos gusta invertir, porque como no hay modelos de negocio disruptivos, excepcionales, no hay empresas de calidad en la que veas pues opciones de ganar más dinero y bueno, invertir en este tipo de compañías pues requiere estar expuesto a las circunstancias de una manera muy, muy directa. Te puede venir un soplo a favor y la rentabilidad se dispara, un soplo en contra y el fondo está dando resultados negativos durante mucho tiempo. Entonces, como no queremos eso, pues la inversión en la mayoría de materias primas es inexistente y en donde tenemos algo es en celulosa por los motivos comentados. Entendido. Josep también pregunta por nos dice, ¿la Vantage Fund está cerrado para nuevas aportaciones aunque ya estés invertido? La clase A. Se refiere a la clase A. Sí. ¿Contestas, Jaime? Pues sí, contesto yo si quieres. Sí, el fondo Avantas Fund la clase A está cerrada para nuevas suscripciones y las nuevas inversiones solamente se pueden hacer en Avantas Fund B. Aquí queremos destacar que la diferencia entre uno y otro en el corto plazo es simplemente pues, esa comisión de 0,5 adicional de la comisión de gestión, pero con respecto a los resultados globales va a ser esa diferencia, ¿no? Si a 10 años mantienes la inversión, con el cambio de clase que se produce a los 5 años de la clase B a la clase A, pues el diferencial anualizado va a ser de un 0,25. ¿Vale? Durante los primeros 5 años va a haber un diferencial del 0,5 y luego pues, se va a diluir y según vaya pasando los años va a ser un diferencial del 0,25. El resto es exactamente el mismo fondo. Y añadir solo una cosa, decir que con este sistema de clases, lo que queremos es fomentar la inversión a largo plazo. Quien de verdad quiere invertir en el largo plazo sabe que tiene unos costes menores por el hecho de invertir a largo plazo. Y eso creemos que es positivo. Buscamos inversores de largo plazo y animar, fomentar que se invierta a largo plazo porque es de verdad donde es el horizonte en el cual nosotros nos fijamos para tomar las decisiones de inversión y es donde se obtienen buenas rentabilidades. Para nosotros es una pena pues, que haya inversores que a lo mejor invirtieron en un momento determinado en el 18 por que justo llevaba la rentabilidad reciente muy buena y en el 19 se salieron porque bajaba. Entonces, bueno, pues ocurrió en muchos casos,
no estaba Jaime para poder explicarlo, estaba yo solo por aquí y bueno, muchos salieron. Entonces, para tratar de evitar estas cosas, para fomentar la inversión a largo plazo, pues ponemos estas 2 clases. Si bien siempre el reembolso es libre y seguirá siéndolo, es decir, cualquiera puede cambiar de fondo, de inversión, sus circunstancias, pues eso siempre seguirá siendo así. Y si alguien tiene alguna duda en algún momento puntual sobre la evolución del fondo, estamos a su entera disposición también para explicarle por qué ocurren las cosas y qué puede esperar de la evolución de la cartera. Perfecto. Pues no tenemos más dudas. Si después surge alguna, tenéis los datos de contacto de Avantage en la pantalla. Podéis escribir sin problema a info@avantagecapital.com y seguro que Jaime o Juan estarán encantados de ayudaros en lo que sea. Así que muchísimas gracias a los dos por esta presentación. No sé si queréis decir una última cosita antes de terminar este webinar. Pues agradeceros la oportunidad e insistir en que, bueno, pues seguimos trabajando todos los días, trabajamos hoy pensando en el futuro y las decisiones que vamos tomando siempre están focalizadas en intentar maximizar el potencial de la rentabilidad de los fondos, que es, bueno, pues donde tenemos el patrimonio todos invertido, y ponernos, insisto, una vez más a vuestra disposición para poder resolver cualquier tipo de duda y encantados de poder hacerlo. Por mi parte, agradeceros la atención y, bueno, lo dicho por Jaime, cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Perfecto. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos pronto. Cuidaros mucho. Igualmente. Hasta luego. Gracias.